nuestro departamento como invitada a Angie Alejandra Mondragón. Ella es economista de la Universidad San Buenaventura. Ella es magíster en economía de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia. Ella estudia o está interesada particularmente en asuntos de economía política, especialmente en asuntos electorales y de economía experimental. En la actualidad también está haciendo sus estudios doctorales en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Entonces, de nuevo, bienvenida Angie, es un placer tenerla por acá. Y también quiero comentarles que en cualquier momento ustedes pueden formular sus preguntas o comentarios en el cajón de preguntas o respuestas, también en el chat, y pueden levantar la mano y yo les voy a estar dando la palabra para que puedan estar interactuando con nuestra conferencista. Adelante, Angie, ya puedes compartir tu presentación. Bienvenida y muchas gracias por estar en nuestro seminario. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un honor estar aquí en el seminario de la facultad. Y bueno, pues como dijo Claudia, pues siéntanse todos libres de hacer las preguntas en el camino. Y esta es la presentación de mi tesis de maestría, entonces pues con el propósito de que algún día se sea publicable, sus comentarios pues van a ser muy útiles para mí. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, mi tesis la titulé El impacto de las sanciones disciplinarias sobre los resultados electorales de un partido político, análisis para las elecciones de alcalde en Colombia. Y mis dos directores son el profesor Javier Burbano y el profesor Héctor Mauricio Posada. Bueno, en la tesis lo que yo hice fue utilizar una estrategia de diferencias e indiferencias para yo poder identificar cuál es el impacto que tienen las sanciones disciplinarias sobre los resultados electorales de los partidos políticos en Colombia. Entonces, grosso modo lo que yo hice hay unas sanciones disciplinarias que impone la Procuraduría General de la Nación a todos los funcionarios públicos. Entonces, yo me enfoco en las sanciones disciplinarias que se le imponen a los alcaldes, ¿sí? Entonces, miro si ese alcalde al que le colocaron la sanción influye sobre la probabilidad de reelección del partido político al que este alcalde inicial o el alcalde incumbente estaba adscrito. Entonces, algunos de los resultados que yo encontré principalmente es que esto afecta la probabilidad de que un partido político tradicional o un partido político pequeño o de minoría sea reelegido. Tiene un efecto negativo. Mientras que no evidencio o no encuentro un efecto estadísticamente significativo de las sanciones disciplinarias sobre la probabilidad de reelección de los partidos políticos asociados al paramilitarismo. Y adicionalmente yo hago un análisis por efectos heterogéneos para evidenciar si este efecto varía cuando hay una diferencia entre los municipios en lo que respecta al riesgo de fraude electoral o al riesgo de violencia. Y hago pruebas con distintas muestras y unas definiciones alternativas del tratamiento que son las sanciones disciplinarias. Bueno, una de las principales motivaciones para esta investigación es que entre el año 2012 y el 2015, que fue los datos que me entregó la Procuraduría General de la Nación, hay un alto número de sanciones disciplinarias. Alrededor del 44% de los municipios su alcalde obtuvo al menos una sanción disciplinaria, y de esos alcaldes sancionados, al menos un tercio de estas sanciones implicó su destitución e inhabilidad general. Entonces, aquí podemos ver en este mapa cómo fue la distribución de cuáles son, en rojo están los municipios cuyo alcalde obtuvo al menos una sanción disciplinaria de cualquier tipo en el país, y vemos pues que están distribuidos a lo largo del país. No encontramos en sí como
un patrón, lo cual es un indicio de que podría ser pues como un buen tratamiento para identificar cuál es el efecto, su efecto sobre los resultados electorales. Entonces, como bien lo dije, una de las principales motivaciones es el alto número de sanciones disciplinarias a los alcaldes entre el año 2012 y el 2015. Estas sanciones disciplinarias son reguladas por la Ley 734 del 2002, específicamente para ese periodo. En Colombia había alrededor de unas 3 leyes disciplinarias, pero digamos que esta 734 del 2002, que define ciertos tipos de sanciones, son las que pues van a enmarcar esta investigación. Y bueno, adicionalmente, una segunda motivación es el hecho de que hay numerosos estudios que han evidenciado o documentado que los grupos paramilitares tienen una influencia sobre los resultados electorales. Adicionalmente, pues hasta el momento lo que he encontrado, no, en Colombia no hay un estudio o en un país, por ejemplo, multipartidista como lo es Colombia, no hay un estudio que analice la relación causal entre las sanciones disciplinarias y los resultados electorales, discriminando esto por distintos grupos de partidos políticos, lo cual Colombia pues es una buena opción por ese sistema multipartidista. Pero pues a la vez también se vuelve como el hecho de que sea multipartidista se vuelve un problema, pero pues más adelante les voy a contar cómo logro solucionar eso. Y pues de este modo será un aporte a la literatura latinoamericana en lo que respecta a cómo reaccionan los votantes frente al mal desempeño de los partidos políticos. Entonces, como lo dije anteriormente, encontramos que los votantes sí castigan algunos partidos políticos, pero para otros no hay evidencia de que los estén castigando pues, ni premiando. Y adicionalmente, pues como comenté, hago un análisis por efectos heterogéneos, viendo pues los históricos de fraude electoral y de violencia por parte de los grupos armados. Bueno, voy a tocar brevemente alguna literatura relacionada que tengo en el documento. Y para hablar de ese tema de los castigos y los resultados electorales, pues tengo que hablar de la teoría de la elección pública, cuyo pues, primer exponente fue Downs, pero pues también fue reconocido por Buchanan en el 84. Y lo que ellos planteaban y hablaban era acerca de toda esta irracionalidad que tenemos los votantes. Normalmente, pues uno pensaría que los votantes son racionales y que deberían castigar a estos malos candidatos. Sin embargo, ellos haciendo un análisis como cuáles son los beneficios, cuáles son los costos que obtienen los ciudadanos al ir a votar y teniendo en cuenta también la probabilidad de que mi voto sea decisivo, sale más beneficioso pues para los votantes abstenerse, por ejemplo. Entonces, ellos dicen, bueno, por ejemplo, Buchanan también afirma que una forma de tratar de hacer como el proceso electoral un poco más transparente es darle información a los votantes para poder acercar tanto a los votantes como a los políticos y pues hacer de este proceso electoral un poco más transparente. Adicionalmente, estos papers de aquí, el segundo bullet, han utilizado datos administrativos, han aleatorizado mensajes, han construido, por ejemplo, también variables de calidad política de los candidatos para evidenciar cómo el mal comportamiento de los políticos, bien sea porque han sido corruptos o porque no han tenido un buen desempeño fiscal durante su gobierno, han hecho que bien sea se reduzca la participación política o se reduzca el porcentaje de votos para ellos, que serían en este caso los incumbentes. O lo que podría pasar también, que esto lo pasa, por ejemplo, en el caso de Figueredo y de Kendall, que estos votos lo que hacen es irse para los challenger, que son como los oponentes del partido, pues que no es el incumbente. Y también hay otra literatura que se ha dedicado a evidenciar cómo los votantes castigan electoralmente al mal comportamiento de los políticos. Castigan, es decir, que dejan de votar por ese candidato. Y también hay otra literatura que trata de explicar por qué los votantes o los ciudadanos
premian votando más por aquellos candidatos corruptos o que en el pasado tuvieron un mal desempeño en su cargo como funcionarios públicos. Y lo que estos dos autores coinciden, Rundquist y Winters y Weiss Shapiro, es que la gente premia a estos candidatos con mal comportamiento porque no tienen información accesible, creíble y específica. Y adicionalmente, en mi revisión de literatura, lo que yo hago es, así como lo hacen distintos autores, clasificar esas otras variables que pueden influir sobre los resultados electorales. Entonces los clasifico en variables socioeconómicas, institucionales y políticas. Más adelante les voy a mostrar cuáles son esos controles que yo uso. No sé si, creo que hay una pregunta en el chat. Ah, ok. Listo. Bueno, los datos que yo utilizo, pues claro está que debo utilizar los datos de las elecciones de la alcaldía. Yo utilizo los datos de alcaldía de las elecciones de alcalde de la registraduría del año 2011 y 2015. Pero como les comenté, voy a utilizar una estrategia de diferencias en diferencias y para poder utilizarlo necesito probar tendencias paralelas. Entonces, para esto necesito ver cómo se comporta la variable de resultado años anteriores al tratamiento, es decir, entre el 97 y el 2007. Entonces, digamos que esta ventana pues, de tiempo de la información que necesito se amplía desde el 97 hasta el año 2015. Y dado pues el sistema multipartidista de Colombia, dado todo ese tema de las coaliciones, lo que yo hago es agrupar los partidos en tres grupos, ¿sí? Siguiendo el paper de Acemoglu del monopolio de la violencia, en el que él dice, él llama los third parties o los terceros partidos a esa nueva línea de nuevos partidos políticos que no son los tradicionales, que no son ni los de izquierda ni de derecha, y que aparecieron y se sentaron justo en los municipios en los que estaban los grupos paramilitares. Y adicionalmente se evidenció que el porcentaje de votos de estos partidos políticos terceros aumentó sustancialmente allí. Entonces, digamos que esto es bastante lo que se ha utilizado para poder demostrar la relación de la influencia que tienen los grupos paramilitares sobre los resultados electorales. Entonces, bueno, los tres grupos que utilizo son los partidos terceros, que son los asociados al paramilitarismo, según Acemoglu, los partidos no terceros, que son los partidos tradicionales, y los partidos otros, que aquí yo coloqué los partidos religiosos, los partidos étnicos y todos esos partidos pequeños que no están en coalición con ninguno de los otros dos grupos, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue que ahorita les voy a mostrar una tabla que categorizar cada partido político de manera que pues fuesen excluyentes, que un partido político no perteneciera a dos categorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un partido político es un partido pequeño, pero está en coalición con un partido político tercero, de alguna manera ahí estaría como manchado de la influencia de la influencia del paramilitarismo, entonces se asigna a la categoría de partido tercero. También utilizo los datos de las sanciones disciplinarias que en algún momento pues se las pedía la Procuraduría General de la Nación y como les comenté, esas son pues como categorizadas por la Ley 74 del 2002 que establece 5 tipos de sanciones disciplinarias. Entonces, está, por ejemplo, la tipo 1, que es la destitución e inhabilidad general, pues que es como la más grave. La tipo 2, que es la suspensión e inhabilidad especial. La tipo 3, que es solamente la suspensión. Y aquí en este estudio no incluyo las últimas dos, que son las menos graves y las que tienen un menor porcentaje de participación en el total de sanciones aplicadas en el periodo de estudio, que son la sanción tipo 4, que es una multa, y la tipo 5, que es una amonestación escrita. Y pues utilizo los otros controles, que son cuáles son las características socioeconómicas, políticas e institucionales, que la literatura ha evidenciado que pueden afectar los resultados electorales.
Y adicionalmente utilizo dos indicadores que construye la MOE o la misión de observación electoral, que por ejemplo, una es, se llama riesgo de fraude electoral, ¿sí? Y más adelante en las variables vamos a ver como RE. Y la MOE construye este indicador utilizando variables, por ejemplo, de participación política o valores atípicos de, por ejemplo, tarjetas marcadas como nulas o las que son anuladas, un blanco, para poder construir este indicador, ¿sí? Que dé cuenta acerca de qué tanto es el riesgo de fraude electoral de un municipio. Este riesgo de fraude electoral puede tener distintos valores. Entonces, riesgo nulo, riesgo bajo, medio y alto. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es crear una variable dicotómica que tome el valor de 1 si hay un riesgo, es decir, si es bajo, medio o alto, y 0 en el caso contrario, es decir, si el riesgo es nulo. Y hago lo mismo con la variable o el indicador de riesgo de violencia, que toma en cuenta, por ejemplo, la presencia de grupos paramilitares, los ataques que estos grupos han hecho, casos de desplazamiento, entre otras variables que puedan, pues, de nuevo dar cuenta acerca de cuál es el riesgo de violencia que tiene ese municipio. ¿Sí? Y estas dos cosas las hago porque la literatura pues ha evidenciado que esto puede afectar el resultado electoral del incumbente. Entonces, por ejemplo, en la tesis también hago como una sección que se llama Contexto, donde hablo, por ejemplo, cómo funcionan las alcaldías, las elecciones de alcaldía en Colombia, pues en el caso de que en algún momento pues se publique y una persona de otro país quiera leer pues el artículo y no sepa muy bien cómo funciona, entonces ahí les cuento más o menos, por ejemplo, cuáles son los requisitos que necesita una persona para ser un candidato, que necesita estar adscrito a un partido político o que necesita recoger determinado número de firmas. Explico que no hay reelección de alcalde, pero por ejemplo en este artículo cuando yo hablo de reelección de partido político es precisamente cuando hay dos periodos seguidos en los que el alcalde lo puso pues el mismo partido político, ¿sí? Y bueno, entonces esta es la tabla en la que muestro cuáles son como los principales o los más reconocidos partidos políticos que pertenecen a cada grupo de partido político. Entonces, estos son los asociados al paramilitarismo, estos son los tradicionales y estos son los otros. Entonces, recordemos que esas categorías son excluyentes, pues, para que la coalición, pues, no nos, pues, como que no me afecte mucho las estimaciones. Y, bueno, por ejemplo, acá hay una salvedad y es que el partido de la U, cuando a mediados del 2012, pues Uribe creó el Centro Democrático, entonces ya el Centro Democrático apareció categorizado como un partido tercero en el 2015 y ya el partido de la U dejó de ser un partido tercero en ese año que les indiqué. Bueno, esas son algunas de las estadísticas descriptivas. Pues aquí me adelanto un poquito. Yo utilizo dos variables dependientes pues, para hacer las pruebas. Solamente una de ellas pasó la prueba de tendencias paralelas. Y bueno, son dos. Una es el porcentaje de votos obtenido por cada grupo de partido y la otra es una dummy que tiene el valor de 1 si el partido político de las elecciones elegido en las elecciones anteriores fue reelegido. Entonces, por ejemplo, aquí muestro cuáles son el porcentaje de municipios. Esta columna 1 son los municipios que no tuvieron ninguna sanción disciplinaria y esos son los que tuvieron al menos una sanción disciplinaria. Entonces, acá está el porcentaje de municipios que reeligieron a los partidos políticos terceros que fueron pues inicialmente elegidos en el 2011 y no, perdón, que fueron los elegidos en 2007 y que volvieron a ser elegidos en el 2011. Y aquí fueron los que fueron elegidos en el 2011 y volvieron a ser elegidos en el año 2015. Entonces, digamos que en general no hay como unas diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de tratamiento, que serían los municipios con sanción disciplinaria, y el grupo de control, que son los municipios cuyo alcalde nunca tuvo una sanción disciplinaria en el periodo de análisis. Para
para ver más o menos cómo está distribuido el tratamiento, que son los distintos tipos de sanciones disciplinarias. Esas son las sanciones tipo 1, 2, 3, 4, 5. Vean entonces que la 4 y la 5, que son como las menos graves y las que tienen menos probabilidad de que la gente se dé cuenta, pues no las incluyo aquí en el estudio, solamente incluyo estas tres, que se llevan pues casi más o menos el 90% de totales sanciones disciplinarias. Esto aquí daría pues como más de uno, porque un municipio puede tener distintos tipos de sanciones, es decir, al alcalde de un municipio le pueden haber pues colocado una sanción tipo 1 y tipo 3 en el periodo de análisis. ¿Alguien levanta la mano? Sí, ya la profesora Ángela Rojas puede activar su micrófono. Sí, buenos días, muchas gracias. Angie, una pregunta, si me puedes explicar un poco más en qué consisten las sanciones 1, 2 y 3. Dices que son más graves pues que la 4 y la 5, pero si me puedes dar un poco más de detalle para entender en qué consisten. Gracias. Listo. Voy a... Ah, no, aquí está. Bueno, la sanción tipo 1 es, o sea, yo las categoricé pues como de las más graves a las menos graves. Entonces, la más grave es la destitución, la suspensión general la suspensión e inhabilidad general, ¿sí? Que es que ya no puede ejercer cargos públicos este alcalde, pues dado que es funcionario público. La tipo 2 es una de suspensión e inhabilidad especial, que es que no puede ejercer ciertos cargos públicos, y la otra es simplemente una suspensión, ahí pues ya no tiene inhabilidad general. Y la 4 es una multa y la 5 es una amonestación escrita, ¿sí? Entonces lo que yo digo es que son las pues menos graves, porque pues no es lo mismo una carta que le den dándole pues una amonestación escrita a que ya le coloquen a este alcalde una inhabilidad general, por ejemplo, que es algo que es más probable que salga en las noticias o el que salga en las redes y que la gente se dé cuenta. ¿Sí? No sé si ahí respondí tu pregunta. Muy bien, sí. Gracias. Bueno, aquí están algunos de los controles que yo incluí en las estimaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está el índice de ruralidad, que es como lo más próximo, o la variable, sí, como la variable más próxima que encontré y que puede de alguna manera funcionar o explicar cuál sería el mecanismo por el cual la gente se da cuenta de las sanciones disciplinarias y pues castigaría o premiaría electoralmente a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se supone que si un municipio tiene un índice de ruralidad más alto, pues está mucho más alejado, por ejemplo, de los centros urbanos. Entonces es menos probable de que se entere de que un alcalde fue destituido o que fue sancionado o que fue suspendido en general, ¿sí? El índice de diversidad racial, para ver qué tan homogénea o heterogénea es la sociedad y qué tanto pues puede pues como afectar los resultados electorales. El gasto de campaña en ese periodo, esto aquí está en millones de dólares ajustado por PPA. La participación electoral, la competencia electoral, un indicador de desempeño fiscal y otro de transparencia y de rendición de cuentas. Y para los efectos heterogéneos, también están aquí los datos de cuál es el porcentaje de municipios que tiene el riesgo de fraude electoral nulo, pues que no tiene riesgo o que tiene algún tipo de riesgo. Y lo mismo con el riesgo de violencia. Entonces, digamos que en general no hay como diferencias grandes, pues, o estadísticamente significativas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Bueno, estas son las ecuaciones que yo estimo. La primera es la ecuación básica de diferencias o estándar de diferencias e indiferencias. Y entonces, por ejemplo, TI es el tratamiento, que es un municipio que haya tenido un municipio cuyo alcalde haya tenido al menos una sanción disciplinaria.
Esta de 2015 es una dummy del post-tratamiento que toma el valor de 1 si es el año 2015 y 0 en otro caso. Esos serían pues como los efectos lineales de cada uno o los efectos individuales. Esos son los controles que mencioné anteriormente, pues como para tratar de que no haya otras características pues que estén como liderando o que como que haya alguna algo que se esté yendo, por ejemplo, pues al error, y que son esas características que la literatura ha evidenciado que pueden afectar los resultados electorales. Esta misma estimación la repito para analizar los efectos heterogéneos y lo que hago es añadir una nueva variable, que son los efectos heterogéneos, que puede ser riesgo de violencia o riesgo de fraude electoral. Entonces, lo que hago aquí es añadir en esta término de interacción, que bueno, por ejemplo aquí me vuelvo un poquito, aquí el coeficiente que nos interesa es beta 1, y que es para estimar el efecto, y aquí coloco o añado en este término de interacción para tener una pues triple interacción con este efecto heterogéneo que puede ser RE o RB. ¿Sí? RE es el riesgo de fraude electoral y RB es el riesgo de violencia. ¿Sí? Entonces hago una estimación para cada uno. La variable dependiente, como comenté anteriormente, son dos con las que yo hago pruebas, pero al hacer la prueba de tendencias paralelas, que hice dos, uno pues que es el método tradicional haciendo la gráfica y otro que es utilizando un test de un paper de Muralidharian y Prakash, que es un paper de la India que trata de ver cómo darle bicicletas a las niñas puede mejorar sus resultados en educación. Utilizo este test y con este test solamente una de las variables dependientes pasa a la prueba, que es la dummy de reelección de partido político. La otra pues se quedaría por fuera y pues no podría hacer la estimación de diferencias en diferencias con esto. Y listo, entonces bueno, en conclusión aquí lo que me interesa es este coeficiente beta 1 aquí y acá me interesa es este beta 4, que sería pues como la triple interacción. Entonces esta es como la salida principal del paper, que es el impacto de las sanciones disciplinarias sobre la probabilidad de que un partido político sea reelegido. Entonces, las dos primeras columnas es cuando la variable dependiente es la dummy de reelección de un partido político tercero. Esta es la dummy, la variable dependiente es la dummy de reelección de un partido político no tercero y esta es pues la de los otros. Las impares tienen controles y las pares tienen... Las impares, sí, las impares tienen controles y las pares no tienen controles. Entonces, digamos que cuando yo utilizo como tratamiento el hecho de que un municipio tenga una sanción disciplinaria independiente del tipo que sea, si es 1, 2 o 3, no encuentro un efecto estadísticamente significativo de esa sanción disciplinaria, y tampoco cuando utilizo la tipo 2, que es la suspensión e inhabilidad especial. Pero cuando utilizo la suspensión e inhabilidad general y la tipo 3, que es solamente la suspensión, sí encuentro que el efecto de la sanción disciplinaria hace que la probabilidad de reelección, por ejemplo, de un partido político no tercero, se reduzca en un 6,7%. Y esta probabilidad también se reduce para los partidos políticos otros. Y notemos que, por ejemplo, no hay un efecto estadísticamente significativo de las sanciones disciplinarias sobre la probabilidad de reelección de los partidos políticos terceros, que son aquellos relacionados con el paramilitarismo. Esta es la salida de la ecuación 2, que es la que tiene en cuenta los efectos heterogéneos de riesgo de fraude electoral y de violencia. Entonces, en el panel A es la de riesgo de fraude electoral, es la de riesgo de violencia. Y lo que nos interesa ver aquí es que, por ejemplo, aquí cuando yo tengo la triple interacción, que es cuando el riesgo electoral toma el valor de 1, que es cuando el riesgo de fraude electoral es bajo, medio
o alto, sí hay una diferencia, pues al menos en la significancia y el efecto, que cuando analizamos pues la doble diferencia, que sería este primer coeficiente, ¿sí? Entonces aquí pues uno diría que sí hay un efecto heterogéneo cuando, bueno, en lo que respecta al riesgo de fraude electoral, ¿sí? Porque aquí el signo es negativo y estadísticamente significativo, y aquí pues, aunque no es estadísticamente significativo, pues es positivo aquí. Y ya pues cuando se analiza este efecto marginal promedio, que pues es la sumatoria de estos dos coeficientes, pues no es estadísticamente significativo, aunque pues se mantiene negativo como en la tabla anterior. Mientras que, pues aunque no hay un efecto heterogéneo del riesgo de violencia, pues sobre el resultado electoral de los partidos políticos, sí, cuando sí se hace pues como la suma de estos dos coeficientes, es decir, el efecto marginal promedio, pues este sí se mantiene negativo y pues estadísticamente significativo. Entonces, en conclusión, pues aquí diríamos que cuando se analiza el efecto de las sanciones disciplinarias sobre la probabilidad de reelección de un partido político, sí hay una heterogeneidad entre los municipios con riesgo de fraude electoral y los que no, pero pues no se presenta esa heterogeneidad cuando se analiza el riesgo de violencia. Bueno, aquí los paneles que no muestro es porque no, perdón, las columnas que no estoy mostrando es porque, pues, a esta estimación, como también es una estimación de diferencias en diferencias, pues tuve que hacer la prueba de tendencias paralelas y no pasaron, pues, la prueba de tendencias paralelas, las que no están mostradas. Y los otros paneles que no se muestran, ya, pues, el bloque de filas, es porque los resultados no son estadísticamente significativos. Bueno, como ejercicio de robustez hice alrededor de 2 ejercicios. Bueno, hice pues 2 ejercicios y no sé, varios. El primero es probar con distintas muestras. Entonces lo que hice primero es empezar a probar quitándole los municipios pues como más importantes. Entonces le empecé quitando Bogotá, después le empecé quitando Bogotá y Cali, después Bogotá, Cali y Medellín. Y los resultados son consistentes a los de las tablas que les mostré ahorita. Hice otra definición de tratamiento, que es la que inicialmente mostró, es que tenga al menos una sanción disciplinaria, y hice la prueba con al menos 2 sanciones disciplinarias y los resultados son muy similares. Y otra definición de sanción disciplinaria que hice fue, perdón, no sanción disciplinaria, sino otra definición como de variable dependiente, es que si bien antes la había agrupado en 3 grupos que son terceros, no terceros y otros, lo que hice fue crear como 2 grupos de partidos políticos, uno que se llame tercero y otro no tercero, y lo que hice fue meter los partidos que estaban aquí, los metí pues aquí en los no terceros, que es como originalmente lo hizo Acemoglu, ¿sí? Y por otro lado, utilicé un indicador de sanción disciplinaria que planteó, bueno, un indicador de sanción que planteó Ordóñez y Velosa, que es un indicador muy similar al índice de desarrollo humano, y lo que hace es tener en cuenta el tiempo o la fecha en la que se le colocó la sanción y pondera por el potencial electoral de cada municipio. Porque es importante este nuevo, como esta nueva sanción disciplinaria que tiene en cuenta el tiempo, porque no es lo mismo una sanción disciplinaria que se coloca un año antes de las elecciones a la sanción que se coloca 2 o 3 meses antes de las elecciones, porque de alguna manera los votantes tienen como más fresca la información acerca del mal comportamiento de este candidato y hay más probabilidad pues de castigo. Bueno, entonces esos son los resultados cuando utilizo la variable dependiente de, perdón, cuando utilizo este nuevo indicador como tratamiento. Aquí están, pues, le coloco el valor de 1 pues, a todos los que están, los municipios que están por encima del percentil 50, acá los del percentil 75, y aquí pues los coeficientes no son estadísticamente significativos. Aquí pues sí, en todos utilizo controles. Pero pues digamos que aquí también cambia el signo del coeficiente, pero pues no son significativos. Bueno, entonces ya las conclusiones son que primero
no hay evidencia de que las sanciones disciplinarias afecten o tengan un efecto sobre la probabilidad de reelección de los partidos asociados al paramilitarismo, que son los partidos terceros. ¿Sí? Esto de alguna manera pues, se puede explicar por la capacidad que tienen estos grupos paramilitares pues como para presionar a los votantes y que efectivamente no se pues dé un castigo, ¿sí? No estoy diciendo que lo están premiando porque pues no hay evidencia de eso, pero pues no hay un castigo y esa puede ser una explicación. Adicionalmente, sí hay evidencia de que la gente sí esté castigando electoralmente a los partidos políticos tradicionales, que son los no terceros, y a los partidos políticos pequeños, que son los otros, ¿sí? Entonces, las sanciones disciplinarias reducen en 6,7% y 4,8% la probabilidad de que los partidos políticos no terceros y otros sean reelegidos, ¿sí? Respectivamente. Y respecto a los efectos heterogéneos, se evidencia que hay una heterogeneidad en el efecto cuando se tiene en cuenta el riesgo electoral, pero pues no se da esta heterogeneidad cuando la variable heterogénea es el riesgo de violencia. Las estimaciones con distintas muestras son convergentes a los resultados iniciales y pues también las de la definición alternativa de la sanción disciplinaria. Y algunas limitaciones de este estudio es que, por ejemplo, yo no tengo en cuenta cuál es la razón de la sanción, ¿sí? Entonces, puede que esa sanción disciplinaria que se le haya puesto a este alcalde es porque es por una actividad que haya hecho, no sé, unos 5 años antes o después, ¿sí? Perdón, unos 5 años antes. Y la otra razón es que no tampoco la Procuraduría pues entrega información acerca de la razón de la sanción, es decir, no es lo mismo que le pongan una sanción a un alcalde por un contrato, por irregularidades en un contrato de papelería, a que le pongan una sanción a un alcalde por irregularidades en un contrato por alimentación, por ejemplo, ¿sí? O pues porque la gente es como más sensible a este último caso. O por ejemplo, a temas de infraestructura, en obras grandes, que es mucho más probable que la gente se dé cuenta y culpa al alcalde por eso, ¿sí? Entonces, digamos que estas necesidades pues, de información que en algún momento pues, que estén disponibles podrían ser una nueva oportunidad de estudio. Y ¿qué otras cosas se podrían tener en cuenta? Por ejemplo, hay muchos papers que tienen en cuenta cuáles son las creencias previas del nivel de corrupción, en este caso serían del nivel de mal comportamiento acerca del alcalde. Y pues sería interesante ver cómo se van actualizando estas creencias, que serían como otras posibilidades de extensión del estudio. Bueno, muchas gracias. Bueno, Angie, agradecemos mucho tu presentación. Entonces, en este caso, yo les recuerdo a todos nuestros participantes y a todos nuestros espectadores que pueden hacer uso de la palabra levantando la mano para formular alguna pregunta o hacer algún comentario a nuestra panelista. También pueden escribir en el espacio de preguntas y respuestas. Yo por mi parte me adelanto un poco y tomo la palabra, Angie, para preguntarte cómo se midió esa variable de interacción o qué variable tomaste mejor para el riesgo de violencia. Pues qué variable concretamente usaste. El riesgo de violencia, esas dos variables de riesgo de fraude electoral y de violencia ya las construye la MOE, que es la misión de observación electoral. Entonces lo que ellos hacen es empezar a ponderar, por ejemplo, la presencia de grupos paramilitares o la presencia de grupos pues, armados en general, ilegales, cuáles son el número de desplazamientos o el número de ataques a la ciudadanía, también tienen en cuenta el número de ataques a políticos, entonces de acuerdo a eso ellos construyen este indicador, de acuerdo a esas como variables y que pueden indicar o dar cuenta del riesgo de violencia que tiene un municipio en específico. Bueno, Angie, muchas gracias. Le doy la palabra a la profesora Ángela Rojas que nos está levantando la mano. Y bueno, muchas gracias Angie por presentarnos este trabajo que
pues es un estudio pues cuidadoso de armar estas bases de datos y aplicar pues el método. Y pues pensando, tengo varias preguntas, pues ya tú me las irás respondiendo pues según como la lógica pues que con la que tú veas el trabajo, ¿no? La primera es el asunto de las sanciones. En la motivación tú dices, bueno, hay un incremento de estas sanciones y esto pues es motivo de estudio, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es el contexto de si previamente a ese aumento de las sanciones la Procuraduría no tenía un activismo en este frente? ¿O qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto de ese aumento en las sanciones? Si se trata también de un momento de crisis política o de un procurador en especial o dos procuradores, bueno, no lo sé, pero si uno se pregunta, bueno, que sabemos pues que el asunto de la corrupción y sobre todo pues en los municipios periféricos pues no es nada nuevo, son tendencias de hace ya pues un buen tiempo, pero ¿qué es lo que pasa diferente para que aumenten esas sanciones y sobre todo el momento político que nos permite entender por qué las sanciones se presentan? Y bueno, me parece pues muy acertado lo que al final tú nos dices. Aquí hay una serie de motivaciones que no, la cuantificación no alcanza a distinguir, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una primera pregunta. Lo segundo es el asunto de la relación entre el candidato y el partido. Tú hablas de reelección del partido, ¿cierto? Evidentemente el candidato pues no se reelige, y el asunto es cómo los votantes perciben esa asociación de el político que estuvo en turno y su partido, porque el partido también puede decir, ah, no, pues es que es una oveja negra, pero no tiene que ver con nosotros, ¿sí? Y ese asunto también pienso que necesitaría de mayor información. Y bueno, ya esto viene pues como al tercer punto y es si nosotros acá en Colombia tenemos encuestas sobre participación política pues como a ese nivel municipal, en donde uno puede hacer ese seguimiento de primero qué tanto participan las personas, ¿sí? Esa votación por alcalde, porque pues si la participación es relativamente baja, pues ahí vamos a tener también un debilitamiento de ese mecanismo de sanción de los votantes hacia los políticos en turno. Y si esa participación, bueno, qué tan alta o qué tan baja sea para que este mecanismo democrático esté funcionando. Y lo otro, si los votantes, encuestas que también indaguen si los votantes realmente siguen la política, qué tanta atención tienen a estos asuntos o si definitivamente pues son como asuntos por allá marginales y el votante siente que no tiene una incidencia, luego no vale la pena participar o que son asuntos pues muy complicados o son asuntos muy, muy cotidianos que no vale la pena seguir, ¿no? Entonces, sería pues como estos tres puntos. Gracias. Gracias, profesora Ángela. Bueno, entonces, respecto al primer punto, pues creo que en la presentación no dije como un incremento, o si lo dije, pues tal vez me equivoqué, sino que es un alto número de sanciones, o sí, un alto número de sanciones en el total de municipios, ¿sí? Que alrededor del 33% de los municipios, o pues que es equivalente al 33% de los alcaldes en ese periodo, obtuvo al menos una sanción disciplinaria, ¿sí? Claro que pues hubiera sido muy chévere pues hablar como de un incremento, pero los datos que tengo, que son de la selección, perdón, que me entregó la Procuraduría, que son las sanciones disciplinarias entre el año 2012 y 2015, no tengo información de más atrás, ¿sí? Como para hablar de un incremento, pues sería mucho mejor y sería pues como una motivación más grande tratar de explicar pues cuál fue como este cambio. Entonces digamos que no tendría un contrafactual pues como para yo hablar de un incremento o algo así. Pero sí, o sea, en general es como un alto número, pues que es casi el 33%, perdón, el 44%, casi la mitad
de los municipios que obtuvo una sanción disciplinaria, pues los alcaldes, y pues que casi un tercio de estas sanciones implicó su destitución e inhabilidad general, ¿sí? La segunda pregunta es acerca de cuál la relación, como qué tanto relacionan los votantes al candidato con el partido político. Digamos que sí, eso es algo que debería, pues como en el paper, ahondar un poquito más, porque yo hablo es como que de alguna manera los alcaldes están representando las ideologías de los partidos políticos. Esto sí se puede ver más y es como un poquito más claro para los votantes en el caso de los dos primeros grupos, que son los partidos políticos terceros y de los partidos políticos no terceros. Pero hay algo que sí no es tan claro para el caso de los partidos políticos pequeños, ¿sí? O sea, la gente no tiene, pues, como son pequeños, normalmente son, pues la mayoría, cuando uno ve la lista, son partidos políticos que nacen solamente para esa elección o para ese alcalde, como son partidos políticos que se llama Apoyemos a Ernesto Gómez, cosas así, son partidos que solamente nacen para esa vez y puede pasar, pues, lo que usted dice. Entonces, esa aclaración sí voy a hacerla en la sustentación. Perdón, en la tesis. Y la otra es que si hay encuestas sobre participación política que puedan dar cuenta de eso, pues que yo sepa, si no, pues podría ser de pronto esas que hacen Bamer antes de las elecciones, pero creo, no sé si solamente las hace para presidencia, pues que sería como la intención de participación política. Pues lo que podría, bueno, lo que usé fue pues los datos de participación política, que eso fue uno de los controles que utilicé precisamente para identificar que esa gente que deja de votar por un partido político eh, no es porque, o sea, es probablemente porque haya hecho un cambio de partido político y pues no porque haya dejado de votar. Entonces, por eso, ese fue uno de los controles que yo utilicé en las estimaciones. Y la cuarta, ¿me repites la cuarta, por favor? Bueno, pues no, es el asunto de la participación, ¿sí? Realmente si hay una baja participación en las elecciones y también pues si los votantes no están muy relacionados pues con estas elecciones, pues también ahí hay como un debilitamiento general adicional pues al independiente de las sanciones disciplinarias, ¿sí? Sí, pues para controlar precisamente eso, pues lo añadí como dentro de esas otras características eh, que serían pues como los controles que podrían afectar los resultados electorales y esa pues variable está allí. Eh, de pronto lo que hablabas, que era lo último acerca de cómo los votantes como que perciben pues como complicado ese tema, una de las sugerencias pues que yo coloqué en la investigación es como tratar de promover esos espacios o plataformas que le hagan menos costoso al votante recopilar pues como toda la información eh, acerca de los candidatos políticos, ¿sí? Entonces, como lo dijo Downs, esa reducción en ese costo de la información podría ser que incentive a la gente a votar, ¿sí? Ya toca ver si la gente sigue votando es por el partido incumbente o por el challenger o pues a ver qué pasa con esos votos, ¿sí? O si decide pues simplemente abstenerse, ¿sí? Esa sería pues como incluso otra buena investigación que incluso hay algo similar que hace de Figueredo, que es que incluso, o sea, trata de como rastrear qué pasa como con esos votos, obviamente pues con los datos de las elecciones, y encuentra que la gente con algunos partidos políticos sí decide abstenerse y con los otros partidos políticos lo que hace es la diferencia entre abstenerse o seguir votando pero cambiar de partido político es porque la gente, algunos seguidores de ciertos partidos políticos les importa más o ponderan más el nivel de corrupción de sus candidatos preferidos frente a otros seguidores de partidos políticos, ¿sí? Para eso fue un estudio pues para Brasil, que allá se hacen como un poquito más de encuestas de este tema y pues hasta lo que he encontrado, no, en Colombia no hay encuestas de este tipo, que pues sería interesantísimo tenerlas porque uno puede pues entender un poquito más esto.
pero pues hasta el momento no tengo conocimiento de que haya encuestas de este tipo. Bueno, muchísimas gracias, Angie, y también a la profesora Ángela. Antes de darle la palabra a quien está pidiendo aquí en el chat, entonces voy a transmitir pues una felicitación que recibió Angie por su trabajo, que las felicitaciones de parte del profesor Jorge Barrientos, y también una pregunta que nos hacen por aquí en el espacio de preguntas y respuestas, que es de parte del Instituto de Estudios Políticos, de su maestría en Ciencias Políticas, y le preguntan a Angie cómo podrían acceder al informe completo del estudio. Muchas gracias, profesor Jorge. El informe completo, pues no sé si yo pues, les podría enviar un borrador. En ese momento estoy haciendo algunas pues, correcciones o sugerencias que me enviaron los jurados. Pues también se les podría enviar, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Angie. Ahora le doy la palabra, no sé cuál es su nombre porque está con la cuenta institucional de profesor UDA, pero adelante, ya puede activar su micrófono. Perdón, yo, Laura, no sabía que había ingresado con esa cuenta. Buenos días, Angie y Claudia. Angie, dos cosas. La primera es, digamos, como una forma en la que se pueda aproximar, estimar, como qué tan importante es en el ente territorial el voto de opinión, sería como este riesgo de fraude electoral que calcula la MOE. Digamos, eso sería, porque eso sería importante como para poder determinar, pues precisamente, si hay incidencia de las sanciones políticas precisamente en la gente que vota, pues como de forma libre, autónoma y en el ejercicio de su ciudadanía, o si pues no importa, las elecciones van a estar cooptadas por prebendas y por partidos políticos y por otras situaciones que eso terminará pues, digamos, como impactando y ensuciando como la elección. Entonces, mi pregunta es esa, si eso se captura correctamente con ese indicador que calcula la MOE, y lo segundo es de pronto llamar la atención al final, a la hora de la discusión y las recomendaciones, pues como la recomendación de política es tratar de generar estos mecanismos desde el Estado, ¿sí? Desde la administración central, como para tratar de, como tú dices, de disminuir el costo del votante en adquirir información y poder, digamos, como incentivar a votar. Pero también existen estas iniciativas ciudadanas, por ejemplo, las que de veeduría que se están ejerciendo, por ejemplo, de medios, como Cuestión Pública o como la iniciativa Trabaja en Vagos, pues que está como muy enfocada a las elecciones legislativas, pero que también se puede extender como esa función hacia, pues como hacia otras elecciones. El asunto es si la gente sí está dispuesta, digamos, o sí va a hacer uso de esta información. Y muy bien, Angie. Bueno, respecto a la de el riesgo de fraude electoral, pues bueno, sí, como les comenté, digamos, son como lo que hace la MOE es simplemente como tener en cuenta cuáles son los hechos atípicos y dependiendo como del número de hechos atípicos, él le empieza a calcular como percentiles, como medianas y le asigna el valor a 1. Si tiene pues algún tipo de riesgo y lo empieza pues como a categorizar por un nivel bajo, medio o alto, ¿sí? Y pues lo que tiene en cuenta es como niveles típicos de participación política, casos de transhumancia, tarjetones nulos o tarjetones no marcados. Eso sería pues como de alguna manera pues como se capturaría esto. Respecto a la otra que es de lo de la recomendación de política pues adicional a lo de esta plataforma, voy a investigar un poquito más para tratar de añadirlo entonces a las recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Laura. Otro comentario de mi parte va en dirección a la primera pregunta que hizo la profesora Laura, porque pues escuchando la respuesta que me dice ahora con respecto a ese índice que elabora la MOE, yo te sugeriría, pues si es de tu interés, de pronto hacer o ensayar los resultados de esa interacción, de ese modelo, teniendo en cuenta algunas variables de violencia
digamos, particulares. ¿Por qué? Porque a veces estos índices lo que hacen es que pueden suavizar algunas de las variables que se suelen denominar como de alto impacto. Y de hecho, algunos estudios en la literatura, cuando estudian, por ejemplo, la incidencia de estas variables en el desplazamiento o en la economía, dividen como esas variables de violencia en los actos violentos de alto impacto y los que no lo son. Entonces, para ver si de alguna forma esos hechos violentos, por ejemplo, ejecutados por los grupos paramilitares, supongamos, las acciones de alto impacto, como por ejemplo, como lo son las masacres o estos que llaman ahora asesinatos colectivos, sí pueden incidir en los resultados de las elecciones, algo que yo creo que tal vez se difumina un poco en ese índice que tiene la MUE. No sé, es como una sugerencia que puedes tener en cuenta para, pues, para futuros ejercicios, Angie. Sí, sí, listo. Sí, no estoy muy segura, creo que sí. Este indicador está como un poquito más desagregado. Creo que en algún momento, no sé si para este periodo, pero vi si como que cada una de las variables que componen este indicador, entonces podría hacer el ejercicio como desagregándolas para tratar de evitar como esa suavización que tú dices. Pero sí, sí, me parece muy chévere hacerlo. Gracias. No, a ti, Angie, no sé si de pronto hay alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, por acá la profesora Catalina Granda nos dice que si el trabajo recibió algún tipo de distinción, debería ser publicado como un documento de trabajo en el Departamento de Economía y estar así disponible en el repositorio de la universidad, también para que Angie lo tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, no veo por aquí como más manos levantadas. Bueno, en este caso, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, de nuevo agradecemos mucho a Angie Mondragón por participar en nuestro seminario del Departamento de Economía. Nuevamente les extiendo a todos el saludo de parte del jefe del departamento, Wilman, Muñoz, que en este momento no nos pudo acompañar porque están los grados de la facultad. Les deja a todos muchos saludos y entonces encontraremos la grabación a este seminario en la página de la facultad. Nuevamente, muchas gracias, Angie, muchas gracias a todos y muy feliz día. Gracias a ustedes. Que estén bien. Feliz semana. Bueno, muchas gracias, Ay, feliz día. gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Angie.